La palabra del reino presenta La verdad te hará libre. Entrevistas, comentarios, noticias, temas de interés y de actualidad. Preparando al remanente de Dios para el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Yeshua. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Glorificamos y exaltamos a nuestro buen Dios. Vamos a tener hoy nuestra tercer conferencia, nuestra tercer cita con nuestros hermanos Milton y Daniel, para tratar un tema de interés, un tema que yo sé que a todos nos va a servir y a todos nos va a abrir un poquito los ojos, el entendimiento y el corazón. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y vamos a pedirle a Él que Él sea tomando el control total y absoluto de este tiempo y que cada cosa que nosotros hablemos sea conforme a su voluntad y sea con el propósito de que conozcamos realmente la palabra de Dios. Por eso he titulado esta serie La verdad te hará libre. Conocer la verdad, conocer la palabra de Dios, conocer su verdadera voluntad, que es lo que muy poca gente conoce, para poder agradarle cada día más a Él. Damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel en México. Muy buenos días, hermano Daniel. Hermano Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Hermano Milton, buenos días. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Un saludo a mi hermano Milton, California. Muy buenos días, mi hermano Carlos, mi hermano Daniel. Muy buenos días a todos. Bueno, mis hermanos, vamos a tratar un tema hoy controversial, un tema que ha estado escondido, pero que es un tema muy radical que Dios en su infinita misericordia nos sacó de una mentira, nos sacó de un engaño muy grande, que nosotros también fuimos partícipes de eso, que nosotros lo patrocinábamos, lo promocionábamos porque era para nuestros propios intereses, pero que gracias a la misericordia de Dios que nos abrió los ojos, hoy podemos nosotros haber salido de él y ayudarle a otros, servir de puente para ayudarle a otros a salir, a pasar esa mentira y a empezar a vivir en la verdad de nuestro Señor Cristo Yeshua, y se llama la cobertura espiritual. La mal llamada o denominada cobertura espiritual. Y vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas justamente para saber de dónde viene, quién inventó eso, si es bíblico, si no es bíblico, si tenemos que estar bajo cobertura, cuál es la verdadera cobertura. Espero que al terminar nosotros esta conferencia podamos nosotros sacar conclusiones radicales, tomar decisiones radicales en nuestras vidas con respecto a este tema. Así que, mi hermano, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea tomando el control de esta reunión, y que, como es una semilla, que el Espíritu Santo la esparza y caiga en buena tierra, en esa tierra que tiene que caer para comenzar a dar fruto al 100 por 1. Padre, te alabamos y bendecimos, honramos y glorificamos en esta mañana. Damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tú conoces las intenciones de nuestros corazones. ¿Sabes para qué y por qué estamos haciendo esto? No queremos gloria de hombres. Queremos que Cristo sea glorificado y que tu palabra sea esparcida, Señor, y conocida en todo el mundo. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el poderosísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro hermano Milton. La primera pregunta para mi hermano: cobertura. ¿Qué es? ¿Qué es la cobertura? ¿De qué se trata esto, hermano? Bueno, comenzando por lo que es cobertura, si nosotros, cada uno de nosotros, entendemos lo que es una cobertura, en la palabra puede hablar de lo que es un abrigo, lo que es es material, lo que es cobertura. Bueno, todos y cada uno de nosotros acá en California tenemos una cobertura que le llamamos aseguranza, lo que podemos comprar, que tenemos que adquirir para poder tener cobertura. O sea, pero esa es cobertura física, cobertura de materia, de material, puede ser para vida, automóvil, dental, todo eso es una cobertura, que eso es lo que significa lo que es una materia en lo que es cobertura. Isaías capítulo 30, versículo 1 dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí,
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Siempre les he dicho una frase y es de que los hombres, el corazón de los hombres siempre es una fábrica continua de ídolos. La gente siempre le gusta estar bajo el mando de otros. Siempre le gusta que otros tomen las decisiones por ellos. Por eso buscan estas clases de coberturas. Otra clase de cobertura que se maneja dentro de las iglesias es más que todo por la parte económica, porque yo viví eso durante muchos años. Si alguien quería pertenecer a mi denominación, una iglesia pequeña, una iglesia emergente, quería pertenecer a mi congregación, tenía que pagar una cuota mensual para que el nombre o la franquicia, porque en eso se ha convertido, el nombre de la iglesia principal pudiera ser representativa también de las iglesias emergentes. De esa manera, entonces podían tranquilamente decir, nosotros pertenecemos a esta misión o estamos bajo la cobertura de este pastor. Todo eso simplemente son estrategias de marketing. Ahora, mi hermano Daniel, ¿qué entiende usted por cobertura? ¿Qué es la cobertura? La cobertura en realidad es lo que acaba de... Es una cubierta, algo que nos da protección, algo que nos da arrojo, arropo, donde podemos estar más tranquilos, más contentos. Puede ser una casa, un refugio, en momentos difíciles. Y es básicamente lo que es una cobertura. ¿Por qué creemos nosotros, mis amados hermanos, que la gente prefiere la cobertura de los hombres antes de la cobertura de Dios? Eh, en realidad porque mm, a lo mejor al principio la gente llega todavía con una fe material, pensando que los hombres todavía tienen la capacidad de tomar el lugar de Dios, que los hombres todavía tienen la capacidad de ser incluso más cercanos a Dios. No tenemos todavía la fe en que nosotros podemos acercarnos personalmente al Padre, que nosotros personalmente podemos orar al Padre y pedirle que nos ayude, que nos proteja, que Él sea precisamente quien vaya guiando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras emociones por el camino que tenemos día a día. Quizá todavía falta ese tipo de fe y estamos buscando quién lo haga y puede ser al principio en lo que se toma conocimiento y en lo que se va eh, entrando en la fe, quizá normal, pero la pregunta es, ¿y después? ¿Y qué opina el hermano Milton? ¿Por qué cree usted personalmente que la gente no busca la cobertura de Dios, sino que busca coberturas humanas? Fíjese de que pensando, el Señor me está guiando ahorita en lo que recuerda que nosotros, cuando desde que nosotros nacemos con una cobertura de nuestros padres, que ellos son los que nos otorgan, los que nos dan, los que nos protegen, los que nos dan vivienda, como mencionaba Daniel, nos dan vivienda, nos dan ropaje, nos dan todo. Y crecemos con esa costumbre, con esa ideología que cuando llegamos a una cierta religión y queremos buscar a alguien, y yo creo que por eso es que buscamos la cobertura no tanto de nuestro Señor, sino que buscamos esa cobertura de un hombre o de una persona para tener siempre ese mismo cobijo que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, ya que eso es lo que acostumbramos a tener desde cuando nosotros estamos chicos. Así es, hermano. Y usted y yo que estuvimos en el sistema religioso, ¿por qué cree usted que los pastores buscan cobertura de iglesias más grandes? Es el mismo, yo creo que viene siendo el mismo ropaje, porque siempre pensamos de que las iglesias grandes son las que nos van a dar esa cobertura teniendo, bueno, hay unos que hasta buscan de hasta apóstoles, eh, ya por nombre, teniendo membresía, teniendo algo grande para poder ser aportados tanto como de personas como de materia. Hermano Milton, nosotros vamos a lo que nos compete a nosotros, que es la palabra de Dios, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La pregunta es, ¿habla la Biblia de cobertura? Eh,
La palabra sí menciona, hay unos cuantos versículos de los cuales menciona la palabra, pero el hombre siempre lo saca Contexto. de contexto. Fíjese de que el Señor ayer, yo buscando y leyendo su palabra, pues Él me guió a unos versículos acá en Isaías 4:5 dice, Yahweh creará sobre todo en el monte de Sión y sobre todos los que se reúnen en la asamblea ahí, dice, una nube de humo por el día y fuego brillante y llameante de noche, porque la Shekinah estará sobre todo el Jupá. Y ese Jupá me puse a buscar y dije, ¿qué es eso? Que es el dosel, y en ese entonces le llamaban canopy, una cobertura, pero era una cobertura que se dedicaba para los matrimonios en aquel entonces. Y es donde la gente, yo creo que de tanto estudio, de tanto leer, lo han sacado fuera de contexto esa palabra de lo que es el Jupá. Perfecto, mi hermano. Entonces ya estamos viendo que esa cobertura que se utiliza hoy en las iglesias no es bíblica, no es de Dios, simplemente es una estrategia que ellos utilizan. Se podría llamar una estrategia de marketing. Hermano Daniel, ¿quién otorga la cobertura? Actualmente en las iglesias dependerá de quién es el pastor. En realidad son muy poquitos quienes, y normalmente es lo que estamos ahorita hablando, normalmente es gente que tiene poca membresía, iglesias con poca membresía, pero normalmente la cobertura quieren dar a los hombres, normalmente la cobertura quieren ser los pastores, los apóstoles, ¿no? Ya nada más les falta decir que son los iluminados. Y realmente el problema es quizá no tanto ellos, sino quienes les creen, porque no dicen aquí en México, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace, su compadre. Entonces, ese es el problema. ¿Quién hace a esta gente subirla en un pedestal y tenerla ahí como si fuera un trofeo? Las personas que los ponen ahí. Ok, ¿y quiénes obtienen beneficios de esta cobertura? Obviamente, todas las personas involucradas en la estructura. Dentro del tema que usted mismo da de los nicolaitas, todo lo que son los nicolaitas, no es otra cosa más que enseñorearse, no solamente en el gobierno, sino también todo lo que tenga que ver en cuestiones de organización, todo lo que tenga que ver en cuestiones sociales. La gente se enseñorea en puestos de trabajo incluso, ¿no? Y por supuesto que habiendo una estructura de iglesia, una estructura espiritual, que no debería de ser porque la propia Biblia nos dice cómo debe de ser y cómo Dios da las instrucciones para que sea una estructura plana, pero se brincaron la cerca, hicieron una estructura espiritual, y los beneficiados son todos los que reciben desde poder, dinero, hasta influencia, hasta en el gobierno incluso. Entonces, hasta el momento hemos podido ver que la cobertura simplemente es una estrategia humana. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel le exigió a Dios que les diera un rey, sabiendo que estaban bajo la cobertura verdadera, la única cobertura que nosotros debemos de estar, como dice el Salmo 91, el que habita en abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el pueblo de Israel decidió pedirle a Dios una cobertura humana. Y Dios le dijo y les advirtió, yo se las puedo dar, no hay ningún problema. Pero esa cobertura humana se va a enseñorear de ustedes y se va a comer sus cultivos y sus ganados y lo van a tener que mantener así como dice literalmente, a cuerpo de rey. Y ustedes le van a servir a ellos. Y el pueblo le dijo, sí, no hay problema. Nosotros queremos un rey. ¿Por qué cree usted eso, hermano? ¿Por qué cree que los hombres desechan realmente a Dios? ¿Y por qué creen que prefieren más bien la cobertura de los hombres, hermano Daniel? Estamos en un sistema babilónico que en realidad es por eso que la Biblia en Génesis, cuando empieza a hablar sobre las generaciones de los hijos de Noé y va mencionando cuáles fueron los pueblos y los atributos, y al llegar a Nimrod, eso es muy importante. Es por eso que Babilonia viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis y pasa por toda la Biblia siempre como la ramera, que es precisamente enseñorearse de la gente en todos los sistemas.
Los 7 montes en los que está sentado la ramera sí son montes físicos, pero también recuerden que el reino de Dios está en un monte, entonces también significa un poder. Este es el máximo poder espiritual, el que toda esta gente se está brincando, el que toda esta gente está usurpando al estarse posando en el templo de Dios, sentado como Dios, queriendo ser adorado como Dios. O sea que venimos siendo adoctrinados desde hace mucho tiempo, no solamente en el sistema bíblico, religioso, político, sino que en todos los ámbitos venimos siendo adoctrinados justamente para tener coberturas o políticas o coberturas políticas, no sé cuántas habrán. Hermano Milton, ¿qué es una cobertura de hombres? La cobertura de hombre, bueno, para mí nada más una atadura, porque son ataduras, esos son nada más eh, como para poder agarrar a la persona, poder, o sea, y hay muchas personas que son muy ingenuas, la verdad, porque no, nos hemos acostumbrado en estos últimos años en ser personas que lo queremos todo rápido y nos queremos basar en algo que es simplemente lo que estoy viendo, porque lo espiritual verdaderamente eso es lo que cuesta. Y por eso es que nosotros queremos más obtener algo que sea más rápido, en lo cual yo pueda ver y poder obtener de algo y de una persona. Si yo lo estoy viendo que una persona está más, por decir así, más adelante, más ungida, le pueden decir a estas personas, o más prosperada, es por eso que nosotros queremos y queremos algo de lo que esta persona tiene y nos basamos en lo que esta persona tiene. Por eso es que mucha gente busca esa cobertura de hombre. Yéndonos al ámbito religioso de las iglesias y denominaciones, a nosotros nos adoctrinaron durante mucho tiempo cuando conocemos a una persona, decimos que somos cristianos. La segunda pregunta obligatoria que tenemos que decirles es, ¿y a qué denominación perteneces? ¿O bajo qué cobertura estás? Eh, Hermano Daniel, ¿cuál es el pago a la desobediencia de la cobertura? Normalmente buscan tener algo con lo que aten a la gente. Por ejemplo, en la cobertura gubernamental pueden decir a las personas, oye, si no votas por mí, si no votas por mi partido político, por mi gente, no te vamos a dar la despensa, no te vamos a dar las ayudas que da el gobierno, te va a costar más trabajo. En el caso de las iglesias, es lo mismo, es chantaje emocional, chantaje espiritual. Si usted se va de aquí, va a estar solo en el mundo y ya no va a tener la cobertura de Dios y le puede pasar un montón de cosas y situaciones. Y como usted bien decía, venimos siendo adoctrinados porque muchos salimos del catolicismo y estamos acostumbrados a incluso, caray, besar hasta las manos de los hombres, ¿no? En señal de respeto o en señal de verlo como más arriba, un escalafón arriba de nosotros, en cuestión que saben más, están más cerca de Dios, ¿no? Porque son más santos, saben más, y nosotros nos disminuimos. Nos vemos en un espejo que es absolutamente falso porque la palabra de Dios dice todo aquel que a mí me acepte, yo lo acepto. Perfecto, mi hermano. Hermano Milton, ya habiendo conocido estos conceptos acerca de lo que es la cobertura humana, ahora vamos a un punto muy importante, que es lo que realmente nos interesa y es donde nosotros queremos llegar. Recordemos lo que les decía ahora anteriormente con el Salmo 91. La única cobertura bíblica que existe es la de Dios sobre nuestras vidas. No existe ninguna otra clase de cobertura. Es más, nuestro Señor Cristo Yeshua no estaba supeditado a ninguna clase de cobertura. Los fariseos hubieran sido felices que se hubiera anexado a ellos, pero él no quiso porque ya sabía bajo cuál cobertura estaba. Él estaba bajo la cobertura del Padre. ¿Qué es una cobertura espiritual, hermano Milton? Bueno, así como usted lo mencionaba, bueno, y como la palabra lo menciona, que el único dentro de la vida espiritual, el único que puede ofrecer cobertura espiritual es nuestro Señor.
y usted lo mencionó, en el Salmo 91, él lo menciona claro y dice, el que habita ¿el abrigo de quién? De nuestro Altísimo. Él es el que morará bajo la sombra de el Omnipotente. Él es el único que nos puede otorgar esa verdadera cobertura espiritual. Saquemos entonces una primera conclusión de lo que vamos hasta ahora. Y le hago la pregunta a mi hermano Daniel. Entonces, esta cobertura que tienen, seamos directos y francos, esta cobertura que manejan las iglesias evangélicas, ¿es estrategia o es bíblico? Absolutamente estratégico. Absolutamente estratégico. Se pelean a la gente como si fuera ganado, ¿no? Se está llevando a los hermanitos, este pastor o aquella iglesia se está llevando a la gente, usted pertenece aquí, ¿qué va a haber allá? No hay nada que ver. Y en realidad coartan inclusive el libre albedrío de cada quien de pensar, actuar como, pues vamos, en libertad. Los tienen cautivos. Mucho ojo, los tienen cautivos porque el mismo Señor Yeshua dentro de la palabra dice que Él vino a liberar a los cautivos, pero a la gente le encanta la cautividad, a la gente le encanta que le digan qué hacer con sus vidas, a la gente le encanta que le mientan, no quieren salir de ahí, simplemente quieren creer, pero no quieren poner la acción mínima que por lo menos la Biblia pide. Así es, mi hermano. Hay un refrán que dice que nadie puede librar de la esclavitud a quien ama sus cadenas. Y la gente Amén. le gusta que los manden, les gusta, como les decía en el principio, el corazón del hombre es una fábrica continua de ídolos. Y ya nosotros no tenemos los ídolos de piedra, de bronce, de madera, pero sí tenemos ídolos de carne y hueso. Y por eso la gente se enajena a su mente y su corazón y dicen mi pastor y mi líder y mi cobertura y mi iglesia. ¿Por qué la gente no más bien dice mi Señor y Salvador Cristo Yeshua, como era una frase recurrente en el rey David? Qué bueno que entendamos esto. Hermano Milton, hagamos una pregunta. ¿Quién es tu cobertura o a quién le has de entregar cuentas? Muy curioso, fíjese de que nosotros dentro de las iglesias nos enseñan y nos han mostrado, al menos eso es algo que a mí me enseñaron cuando yo estaba dentro de esa congregación, en el cual siempre me decían de que yo tenía que ir al líder a entregarle cuentas y yo le daba cuentas a esa persona a la cual nosotros íbamos, y esa era la autoridad que ellos ponían, pero es como lo mencionamos, es simplemente una estrategia en la cual nos enseñan, porque cuando nosotros verdaderamente entendemos la palabra y podemos ir a la palabra, al único que nosotros le tenemos que dar cuenta es a nuestro Dios, y es el único, a nuestro Yahweh. Él es el único que puede obtener una respuesta o una entrega de cuentas que va a lo que nosotros estemos haciendo. Amén, mi hermano. Bueno, vamos a ir concretando todo esto y yo sé que ya hemos dado esta respuesta, pero le pregunto al hermano Daniel, ¿por qué los hermanos caen en el engaño de la cobertura? Wow, es algo sencillamente. Voy a poner mi caso como ejemplo, si me permiten. Imagínense, en mi caso, que me llamó la atención porque tengo amigos masones, estudiar el ocultismo, las escuelas de misterio, todas esas cosas. Eh, Llega un momento en el que a mí me entra tanto la crisis, me hace sentir tan mal y empiezo a pensar, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Que no existes o eres otro Dios diferente al que yo conozco? O sea, es tal mi malestar que me obliga a empezar a leer la Biblia. Cuando empiezo a leer la Biblia y sigo comparando con el conocimiento que estoy investigando, eh, wow, no es fácil, no es sencillo y yo entro en crisis y me deprimo y me dan ataques de pánico y me pongo muy mal. Pero yo sigo de necio leyendo la Biblia y estando buscando en la palabra de Dios solución y ayuda, porque yo no, yo no me convertí, yo no salí del catolicismo porque tocaran a mi puerta y me dijeron, oiga, ¿usted quiere saber acerca de la palabra de Dios? No, 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 no. Yo sin ningún pastor, sin ayuda de nadie, simplemente hincándome y pidiéndole a Dios, ayúdame, por favor, porque si tú no me ayudas,
O sea, estoy cayendo en una confusión que esto parece una locura. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con la gente? No quiere. Simplemente otra vez les encanta el sistema babilónico, les encanta adorar a sus artistas, a idolatrar al político, ensalzar a la gente que está con un buen puesto en el hospital para que los ayude, en la escuela para que los ayude, lo que necesiten, lo que sea, para pagar impuestos, para estar mejor en la empresa, tener un mejor trabajo, la idolatría. Es por eso que se toca tanto en la Biblia y vuelvo a repetir, el Señor Yeshua vino a liberar a los cautivos y en este caso del sistema religioso de los judíos, porque estaban por encima ya del pueblo. Hay algo que yo llamo terrorismo evangélico. Muchas de las personas que están dentro de las iglesias tienen miedo de salirse, porque les han lavado tanto el cerebro, les han metido tanto miedo de salirse, porque llegan a tal blasfemia que dicen que si usted no está con nosotros, entonces hasta la misma salvación la puede perder. Y la gente por miedo, por ignorancia, por miedo, por muchas cosas, les da terror retirarse, sabiendo que el Espíritu Santo viene hablándoles hace mucho tiempo de la cantidad de errores doctrinales que se están haciendo dentro de su congregación, cosas que no le agradan a Dios, pero es más grande el miedo y el terrorismo evangélico que hay en sus corazones que les da miedo retirarse. Una pregunta para el hermano Milton. ¿El salirse de la cobertura de su iglesia es un acto de rebeldía? De ninguna manera, no es un acto de rebeldía. Eh, el Señor nos ha otorgado a nosotros se le puede llamar un espíritu de discernimiento, en el cual Él nos otorga a cada uno de nosotros si nosotros se lo pedimos y en el cual nosotros podemos sentir esa presencia en el cual nos dice de que cierta iglesia o cierta doctrina o cierta denominación nos están doctrinando de la manera equivocada. Y es por eso que nosotros podemos rechazar, podemos objetar y podemos discernir que el pastor o el siervo esté haciendo las cosas erróneas. Y es de ninguna manera rebeldía el salirse de una iglesia. Ok, mi hermano Daniel, ¿qué piensa usted acerca de la pregunta que le hice al hermano Milton sobre si es pecado nosotros renunciar a estas coberturas, salirnos de este sistema? Ay, hermano, más bien el pecado sería permanecer en él bajo las circunstancias en las que se manejan. No, otra vez nuevamente, ¿qué pasó con Pablo? Pablo no estuvo siquiera con el Señor Yeshua eh, como estuvieron los otros apóstoles. Él mismo dice que es un añadido, alguien adherido, ¿no? Dentro del apostolado del Señor. Y él mismo perseguía a los hermanos y los acribillaba y fue alguien tremendo, pero fue transformado. Eso es lo que busca Dios que veamos. Y Pablo hace lo mismo con las diferentes iglesias, tanto de Tesalónica como las diferentes iglesias a las que él visita, las que se ayudan a fundar, las corrige. Y les dice, no hagan esto, no digan lo otro, perdónense, tolérense, amen al Señor, no se dejen llevar por hechicerías, no se dejen llevar por mentiras, que nadie les predique un evangelio diferente, que no, hay una parte muy importante que quiero recordarle a la gente. Recuerden que dice que no se deje cambiar tan fácilmente su forma de sentir y de ver respecto al evangelio. Eso es muy importante, que no se turbe tan fácilmente su corazón. Entonces, al contrario, a seguir a la palabra de Dios. Los hombres fallamos. Amén, hermano. Una de las cosas que también se practicaban bastante cuando estábamos en el sistema religioso era que el pastor, el líder o el apóstol, como era la cobertura principal, tenía la primera y la última palabra y no se podía uno argumentar, no podía uno decirle, no podía uno hacerle caer en algún error porque hasta de disciplina se iba uno si uno le decía está cerrado en alguna cosa porque se supone que ellos son infalibles. Hermano Milton, los miembros pueden hablar, pueden decir, pueden argumentar acerca de ciertos versículos o ciertos errores que están cometiendo los líderes de las coberturas.
Sí, porque son bien adiestrados, cada uno de ellos están siendo doctrinados, como siempre, como yo lo mencioné en la primera enseñanza que dimos acerca de lo que cuando a nosotros nos enseñan y nos dan, hay unos, fíjese que se me viene a la mente ahorita las personas estas, los testigos de Jehová, cuando salen a las calles, son personas que salen bien adiestradas, son bien enseñadas a lo que van a ir a hacer, a ese entendimiento, y pueden argumentar, o sea, le van a salir, si usted no se prepara, si es una persona que no se prepara, estas personas, de tanto que han aprendido y doctrinados, que si usted no está preparado, lo van a convencer. Así de que nosotros como personas que tenemos que ser enseñados, también tenemos que nosotros buscar, orar y escudriñar la palabra para que nosotros no ser tampoco engañados dentro de esas doctrinas. Me llama la atención un versículo donde la palabra nos menciona, es en Primera de Pedro 5, versículo 5, capítulo 2 y 3, donde dice, cuiden del rebaño que Yahweh les ha encomendado, háganlo con gusto, dice, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino que porque están deseosos de servir a Yahweh, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos en su buen ejemplo. Primera de Pedro 5, 2, 3. Amén, mi hermano. Una pregunta para los dos. Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe que a veces somos cabeciduros para entender. ¿Cree usted, hermano Milton, que necesitamos caer para darnos cuenta de este engaño de la cobertura? Claro que sí, hermano. Yo creo que nosotros, ¿cómo no vamos a tener que caer? Porque si no, ¿cómo vamos a entender esa mentira en la cual nosotros hemos estado para poder salir y buscar la verdad? Siempre hay algo, el Espíritu Santo siempre nos guía a nosotros. Hay algo más allá de lo que nos están enseñando, y para eso nosotros tenemos que caer para poder levantarnos y buscar de su palabra en la verdad. ¿Qué piensa usted, hermano Daniel? ¿Cree que necesitamos caer para darnos cuenta de los engaños? A ver si entendí bien, porque yo estoy entendiendo que si necesitamos caer como dejarnos engañar, no tanto como dejarnos caer a los pies del Altísimo. No, así como lo entiendo yo, no necesitamos caer. Yo brevemente platiqué mi experiencia de mi conversión a mi Señor, cómo me entrego yo a Él. Y un tiempo después, unos años después, me invitan a una congregación y yo no estoy tan convencido de ir y permanezco ahí cerca de 2 años y medio. Y yo nunca me tragué las cuestiones que ahí decían. Sí es cierto que leen Biblia, pero había cosas que yo de frente y al pastor directamente le decía, esto no es bíblico, esto yo no lo voy a hacer, yo no tengo por qué andar saltando como chícharo en la alabanza y exhibiéndome entre la gente, y yo no tengo por qué hacer esto. O sea, no tenemos por qué caer. Conociendo la palabra de Dios, tenemos más bien el derecho a estar con Dios y defendernos de los hombres. Y hermano Daniel, ¿es necesario que se cree todo lo que dicen los pastores? No, definitivamente que no. Es por eso que hace un momento comentaba yo que todos somos humanos y en este mundo nadie es infalible, nadie. Bueno, por ahí hay una religión que dice que su líder sí es infalible, pero en realidad nadie es infalible aquí. Todos tenemos errores. Aún podemos tener errores o podemos pecar con buenas intenciones. Mucho ojo. Es por eso que todos necesitamos un salvador espiritual. Necesitamos a alguien que nos saque de ese abismo en el que estamos. ¿Y quién?
¿quién como Él puede hacerlo? ¿Quién como el Señor Yeshua? ¿Quién como el Mesías pudo haber dado un mensaje más alto? ¿Quién puede dar palabras más espirituales? ¿Quién puede dar una mejor cobertura? Y como conclusión, hermano Daniel, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Ah, leer, leer, poner atención. eh, y no solo eso, yo he conocido gente que sin saber leer conoce la palabra. Hoy en día no hay pretexto porque ya las venden en las memorias y es muy barato, por lo menos aquí en México es muy barato de conseguir la Biblia en una memoria y tocarla en cualquier dispositivo y escucharla mientras hacen otras actividades. Y esta gente que no sabe leer ni escribir y que yo conozco a un par de esas personas así, saben de lo que habla la Biblia. Y eso es lo que importa, que nosotros mismos tomemos la palabra y que la palabra sea nuestra cobertura. Podemos Los concluir salmos hablan de entonces. cómo, eh, sí, los salmos hablan rápidamente de cómo se le pide a Dios, sé tú mi refugio, sé tú, extiende tu mano para protegerme. En fin, eh, es Dios la cobertura, no el ser humano. Amén. Esa es la conclusión, hermanos. Podemos concluir definitivamente que la única cobertura verdadera es la que nos da nuestro Padre Celestial. El resto simplemente son invenciones de los hombres, estrategias, marketing, ganas de dinero, porque eso es lo que realmente se tiene. Y sí, los hombres somos falibles, los hombres cometemos muchos errores. Por eso me llama la atención cuando los cristianos de Berea, después de que los discípulos de Cristo les enseñaban la palabra, ni aún a ellos les creían, porque tenían que certificar con la palabra que lo que les habían dicho era así. Y eso es lo que nos falta a nosotros, estudiar, meternos de lleno en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Nos falta profundizar, nos falta dejarle decir de amén a todo lo que nos digan. Nos falta arrodillarnos y preguntarle realmente al Espíritu Santo cuál es su verdadera voluntad. Una conclusión, hermano Milton, de este tema. La conclusión sería el poder gritar. Yo no sé, la vez pasada nosotros estábamos escuchando, usted tiene una enseñanza acerca de Bartimeo, el recordarse de que cuando nuestro Señor Yeshua iba a pasar, había una sola oportunidad. No pasaba todos los días por ahí. Y el ciego estaba ciego, pero su espíritu lo tenía vivo. Pero él sí podía escuchar. Y hay muchos que sí están escuchando ahorita la palabra, pero no están con su espíritu vivo. Y de la manera que nosotros podemos llegar ante él es gritemos desde el fondo de nuestro corazón, el clamar de la misma manera como lo hizo Bartimeo, el buscar su palabra, el estar en oración, el escudriñar, el buscar, ya que estamos escuchando palabra y estamos en unos días muy peligrosos que si no nosotros nos ponemos con ese oído espiritual, escuchando su palabra, nosotros peligrosamente podemos fallar. Así que tenemos que buscar, tenemos que arrodillarnos, tenemos que clamar con voz audible ante su presencia. De todo su corazón, hermano Daniel, ¿qué le diría usted a una persona que el espíritu le está inquietando, que pertenece en este momento a una cobertura, que pertenece a una denominación o a una religión, pero que el espíritu le está inquietando a salir de Babilonia? ¿Qué le diría usted a esa persona? Precisamente que escuche más bien qué es lo que el Espíritu Santo le está queriendo decir, que calme un poquito su mente, sus emociones y que escuche la voz del Espíritu Santo, que no siempre es audible. Ojo, por lo menos en mi caso no siempre se escucha, o yo no escucho en ocasiones al Espíritu Santo, sino me inquieto y busco algo que no estoy seguro.
pero lo busco en la palabra, no en los hombres. Y es la forma en la que creo que se aprende mejor, teniendo errores también nosotros mismos, preguntando, pero basados en la palabra, no en las opiniones o en los dichos de los pastores, incluso de nadie. No hay autoridad más alta que se entienda en esta tierra y en todo el universo que no sea el Señor Yeshua. Amén. Una despedida, hermano Milton. Despedida, bueno, dándole gracias al Señor y dejemos escuchar voces del mundo y empecemos a tratar de escuchar voces espirituales de nuestro Señor Yeshua. Amén. Dándole gracias al Señor por todo lo que está haciendo y dándole gloria y honra en todo momento. ¿Y usted, hermano Daniel? Wow, pues simplemente darle gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo malo, por todo lo que nos da y por todo lo que no nos da. Siempre darle gracias, sea lo que sea. Es la mejor forma de buscar a Dios y vivir en contento con lo que tenemos. Si no aprendemos a conformarnos con lo poquito o mucho que tengamos, ¿cuándo? Amén, mis hermanos. Quiero darle las gracias al Espíritu de Dios por habernos acompañado en esta mañana y esperamos que este tema haya servido para que por lo menos una persona cruce el puente entre el mundo y la religión al camino verdadero, a Cristo nuestro Señor. Esperamos haber sido de bendición para sus vidas y esperamos que Dios nos dé oportunidad de tratar nuevamente un nuevo tema. Un tema para que muchas personas abran sus ojos, su corazón y su entendimiento. Muchas bendiciones para todos. Que la gracia, la justicia, la paz y la misericordia de Dios les acompañe siempre.